Maite Noriega. ¿Cómo está usted? Me da mucho gusto saludarle. Esto es A Fondo. Hoy vamos a hablar de las medicinas. ¿Y las medicinas cuándo? Sabemos que hay una escasez de medicinas a todos niveles. Faltan medicamentos básicos, medicamentos del cuadro básico en las instituciones de salud pública, pero para las personas que tienen enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas, tampoco está siendo fácil conseguir medicamentos. Muchos tratamientos quedan truncados y con esto las posibilidades de recuperar la salud o por lo menos mantener el bienestar, si no es que se puede recuperar la salud, se ven truncadas. Esto me parece que es dramático. Hay mucha gente que dice esto no es Venezuela. A mí lo que me preocupa es que se está pareciendo mucho a Venezuela. La primera pregunta es, ¿ustedes a qué creen que se deba que hoy en México nunca ha habido abundancia de medicinas del cuadro básico, el seguro social, todo eso lo tengo claro, pero que vayas a una farmacia a tratar de conseguir una medicina que antes era de uso normal y ya no existen este tipo de medicamentos. Kenia López Rabadán estará con nosotros. Ella es senadora, es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Está también con nosotros Irene Tello, ella es directora ejecutiva de Impunidad Cero. Muchísimas gracias, Irene. Y Andrés Castañeda, coordinador de Causa de Salud y Bienestar de nosotros. Bienvenidos, muchísimas gracias. ¿Qué opinión les merece esto que estamos viendo con las medicinas? Kenia, por favor. Bueno, primero que nada decirte que, por ejemplo, en términos gubernamentales, siendo legisladores, senadora de la República, hemos pasado por varios debates y uno de los más importantes es precisamente este desorden administrativo. El presidente de la República decidió concentrar, digamos, las compras de manera, yo diría, pues hasta letal, en una sola persona, en una sola oficina, y entonces esto hace que, si bien es cierto, quizá haya posibilidades de que haya menos corrupción, quizá, y eso lo vamos a dejar, digamos, en entredicho, lo que es un hecho es que no puede haber, digamos, una destrucción de la administración pública en contra de los mexicanos. Cuando el presidente dice que pues a él le gusta que la gente sea 90% leal, ¿no? Y 10% técnica, pues hoy estamos viviendo las consecuencias. El problema de que no haya medicinas en los hospitales, en municipios más alejados. México tiene más de 2,400 municipios. Imagínate, Maite, la necesidad de tener una infraestructura histórica, ¿eh? No tiene nada que ver con el presidente anterior ni con el anterior a este, no tiene que ver con cómo hemos ido avanzando como gobierno para que en los municipios alejados pueda haber un centro de salud, seguramente muy básico, pero lo hay. Hoy estamos dando pasos en retroceso, entre otras cosas porque el presidente actual tiene fijo, digamos, tiene una estructura de pensamiento muy lamentable, yo diría como en los 80s del siglo pasado, digo, así se construyó él, seguramente un poquito más atrás, sus años de juventud, pero ya no son los 80, sí, seguramente más atrás, el 60, 70. El problema hoy, en medio de la pandemia, es que estamos viviendo dos pandemias de salud, la del COVID y la de todas las demás enfermedades que no han sido atendidas justamente por un problema de ineficiencia gubernamental. ¿Por qué no hay medicinas en los hospitales? ¿Por qué no hay medicinas en los centros donde, digamos, históricamente había pocas, si tú quieres pocas, pero había por algo muy elemental, porque no se compraron en tiempo y forma? De acuerdo. Irene Tello, ¿tú qué sabes? ¿Qué información tienes en este sentido? Porque yo creo que crece la preocupación. Si nos podemos ver, no hay medicinas en términos generales, no hay medicinas para las instituciones públicas, pero tampoco tenemos vacunas. O sea, no solo las del COVID, sino las vacunas que se aplicaban dentro de la cartilla de vacunación a los niños. Tampoco está siendo fácil el acceso a ese tipo de vacunas.
Sí, así es, Maite. Nosotros acabamos de sacar en Impunidad Cero una investigación la semana pasada, justo analizando cuáles fueron las decisiones gubernamentales que condujeron al desabasto tan apremiante como lo estamos viendo en la actual administración. Como decía Kenia, sí creemos que básicamente se partió de un mal diagnóstico respecto a dónde estaba la corrupción y cómo se podía luchar contra la corrupción en el sector salud. Se centraliza la compra en Hacienda que antes realizaba el IMSS. Se pierde todo el aspecto técnico que tenía ahora sí que todo el personal del IMSS para hacer estas compras consolidadas, y también se empieza una batalla contra las tres principales distribuidoras de medicamentos. Esto se hace a través de un veto presidencial que dicen que están acaparando el mercado, dicen que es un oligopolio, y que hasta que no se determine si habían tenido algún tipo de, ahora sí que si se habían sido beneficiados de forma ilegal, que se iba a parar todo comercio con estas tres distribuidoras. Otra de las cosas que pasa es que también empieza una pelea con laboratorios PISA. PISA es una de las principales productoras de medicamentos oncológicos, por eso vimos que había como tanta, porque afectaba tanto a los pacientes de cáncer esta pelea gubernamental, porque más esta pelea con PISA se da en varios frentes. Secretaría de Función Pública, una inhabilitación, COFEPRIS, dicen que hay una bacteria en varias de las plantas, entonces cierran varias de las plantas de producción. Y otra de las cosas que también creemos que acaba afectando tiene que ver la desaparición del seguro popular. Cuando se crea el INSABI, como no hay todavía reglas de operación, recordemos que básicamente casi, yo creo que la mitad o casi la mitad de la población que no contaba con algún tipo de cobertura, ya fuera por parte del IMSS, ISSSTE o seguro privado, con el seguro popular podían tener acceso a una cobertura respecto a servicios de salud. Y muchos pacientes que tenían afectaciones graves, como pueden ser cánceres, usaban el seguro popular para poder atenderse. El seguro popular tenía un fondo de gastos catastróficos que se usaba para este tipo de aplicaciones. Entonces ya cuando vemos en conjunto todas estas medidas, por eso vemos cómo se fue descomponiendo tanto la compra pública y muchas veces también la parte ya de no poder conseguir los medicamentos ni siquiera en la parte privada, ¿no? En una farmacia privada. Entonces sí creo que, y como dices, ¿no? Vacunas también tenemos el problema. Ahorita sí creo que tenemos que regresar a ver qué se va a hacer con de medicamentos, porque ellos creyeron que podían construir una red de distribución de medicamentos de la noche a la mañana sin tomar en cuenta que esta red de distribución se formó básicamente en 30 años y que construir una red de distribución de medicamentos requiere muchísimos recursos porque son camiones especiales que tienen que estar muchas veces, cadena de frío, muchos medicamentos tienen que guardar la cadena de frío, personal altamente especializado para manejar estos insumos, una logística y una coordinación para manejar las medicinas a todos los rincones del país. No se va y se deja un camión con ciertas medicinas, se va y se deja ahora sí que insumos por regiones del país de acuerdo a las necesidades de los hospitales para que no caduquen estos medicamentos. Entonces sí creo que ahí estuvo otro de los grandes problemas que fuimos viendo y por los cuales estamos viendo el desabasto que estamos viendo. Gracias. Andrés Castañeda, ¿cuál es tu visión? Pues mira, hay varias razones, ¿no? Dentro del colectivo Cero Desabasto identificamos dos principales causas del desabasto. La corrupción por un lado y la otra la ineficiencia, ¿no? Esto de manera histórica. Sin embargo, en los últimos años además se ha agregado una, ¿no? Que es esta crisis mundial por COVID y creo que hay que separar el número de medicamentos, el nombre de los medicamentos y la causa de los medicamentos, ¿no? Si bien hay un grupo de medicamentos que por cuestiones de producción a nivel internacional ha habido problemas de abasto y hay algunos otros medicamentos que por el exceso de demanda, ¿no? Como la hidroxicloroquina, por ejemplo, en su momento que se pensaba que podía funcionar contra la COVID, escaseó en algunos momentos. El grueso del problema, que además es un problema que ha venido en aumento en los últimos 2 años y está bien documentado las causas a través del equipo de Irene en Impunidad Cero y Justicia Justa, vemos cómo se ha puesto en la balanza, ¿no? La lucha contra la corrupción quizá, contra los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y eso es algo que no debería de ser bajo ninguna circunstancia algo debatible, ¿no? No podemos estar poniendo cualquier otra razón sobre los derechos y sobre las vidas de las y los mexicanos. Con estas estrategias quizá, como dice Kenia, es posible que haya disminución de la corrupción a nivel de la compra, pero también sabemos que la corrupción no solamente se da en la adquisición de los medicamentos, que hay toda una cadena de acceso que va desde la planeación, ¿no? Hay veces que algunos
algunas delegaciones piden menos para después tener que hacer compras emergentes y eso es corrupción, hasta en la parte de la distribución y el almacenamiento, en donde en muchas ocasiones es ahí donde se dan los casos de corrupción, este famoso frase acuñada por el presidente, el huachicol de medicamentos, no se da en la compra, ¿no? Se da en los espacios micro. Y el hecho de que no haya medicamentos o los medicamentos escaseen solo fomenta que se dé la corrupción a estos niveles, ¿no? Entonces, digamos, las causas son muchas, pero si tuviéramos que agarrar una causa grande, que ya está bien documentada y bien evidenciada, es la ineficiencia en los procesos de compra en este momento, además de todas estas otras que se han sumado, ¿no? Ok, entonces se centraliza esto en la Secretaría de Hacienda. Se dice que la ONU es la que va a comprar los medicamentos, pero no están llenos los formularios que se le tienen que dar a la ONU, y la ONU lleva no sé ya cuánto tiempo de retraso porque no le han dado los formularios, ¿no? O sea, no le han llenado los formularios, no sabe qué medicinas son. Me parece que esto de la corrupción ha sido la coartada ideal para este gobierno. O sea, todo es corrupción, y como vamos a combatir la corrupción hay que destruir todo. Me parece que hay una enorme soberbia sobre esto y un desprecio absoluto por el trabajo que hemos hecho todos los mexicanos, porque además somos todos, porque unos contribuyen con sus impuestos, otros contribuyen con su trabajo. El hecho es que ha habido un reclamo social que nos ha llevado a mejorar el sistema de salud. No era óptimo, pero era mejor que lo que tenemos. Me preocupa mucho lo que está pasando, porque esto de hacer las compras consolidadas puede funcionar bien, pero no cuando lo haces por primera vez y cuando se trata de abastecer el mercado de 100 millones de personas. O sea, las necesidades de salud de un país como el nuestro, con una problemática tan particular. Tenemos problemas de diabetes, tenemos enfermedades autoinmunes, tenemos enfermedades crónico-degenerativas, tenemos cánceres, tenemos muchos, ¿no? Tenemos muchas cardiopatías, necesitamos anticoagulantes. Y el caso es que todas estas personas que tenían una tranquilidad en el seguimiento de sus tratamientos, se ven ahora imposibilitados a seguir sus tratamientos, y mucha gente tiene la vida en vilo precisamente por esto. Desde el Senado de la República, a mí me preocupa. Sé que la tienen muy complicada, porque sí, la maquinaria de Morena está muy, muy fuerte, y de verdad, yo hacía mucho tiempo que no veía un Congreso tan lacayuno en ese sentido, sobre todo hablando del partido del presidente, en este sentido, ¿no? Entonces, en vez de ser un contrapeso, es un cómplice de este tipo de actitudes, ¿no? ¿Por qué? Porque aprueban una serie de medidas que nos están llevando al fracaso. Pero aquí estás jugando con la vida de la gente, estás jugando con la vida de los niños, estás jugando con la vida de los adultos mayores. Kenia, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se puede hacer? Déjame decirte, Maite, que tienes toda la razón. Y la verdad es que este problema ya no estamos hablando de subordinación política. Pues a ver, la verdad es que seguramente en las administraciones priistas había una lógica de quedar bien con el presidente, en las panistas también, en el anterior PRI, seguramente también. El problema ahora no es solo quedar bien con López Obrador. El problema es que las decisiones que López Obrador toma se vuelven letales. Voy a tratar un poco, digamos, de englobar cuáles son las preocupaciones. Primero, mutan, digamos, quitan esta lógica en términos de salud, pues que ya había ido avanzando, que ya tenía como una forma de entendimiento desde la ciudadanía para crear su nuevo modelo de salud. Ese es un problema, porque además, como tienen una lógica de destruir todo lo pasado, ¿no? Pues claramente ahí tenemos primero un tema. Segundo, a la hora de concentrar en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda todos los contratos para las farmacias y para las medicinas, rompen y aplastan todo el expertise que se tenía, todo. Me refiero con todo respeto, pues, a la Oficialía Mayor de Hacienda, cuando en su vida había trabajado, o sea, tenía equipo. Me refiero a la gente que está al lado
digamos, del titular del oficial mayor, los directores generales, los de área, los jefes de departamento. O sea, ¿cuándo habían comprado medicinas? Nunca. Sí, ¿en qué se va a apoyar? No tienen que. Claro, no, y porque además es con ellos, o sea, no es que vengan entes de otro país, no, o sea, es con esos servidores públicos con los que hicieron las compras, ¿no? O sea, digamos, pasar del seguro popular al INSABI, ¿no? Y digamos, y además, por cierto, con menos presupuesto, con menos infraestructura y demás. Segundo, concentrarlos con gente que nunca en su vida había hecho compras, ¿no? Y tercero, estar en medio de una pandemia se vuelve un caldo de cultivo terrible para lo que hoy estamos viviendo. Ahora, si esas decisiones absolutamente erróneas están aparejadas de una subordinación legislativa, en donde no hay contrapesos, en donde el Ejecutivo no puede, digamos, ni siquiera saber que se está equivocando porque el Legislativo no se atreve a corregirlo, no se atreve a tocarlo ni con el pétalo de un punto de acuerdo, ¿no? Es una cosa verdaderamente ominosa, porque entonces estamos viviendo claramente, digamos, lo que hoy, no solamente vivimos, estamos sufriendo. El 1% de los mexicanos vacunados, es una vergüenza. México dejó de ser un líder de vacunación en la región. Hoy viene el presidente de Argentina y con todo respeto pues al presidente populista, por cierto, ¿no? Una cosa impresionantemente lamentable, se pone a elogiarlo, oiga, no, perdón, pero aquí el 99% de los mexicanos no ha podido tener acceso a una vacuna. ¿Sabes cuántas horas, y perdón que con esto concluyo, ¿sabes cuántas horas estuvieron en el Estado de México hoy parados y o sentados los adultos mayores? 20 horas para poder vacunarse, algunos de ellos. Eso es inhumano. Llegaron a las 4 de la mañana. O sea, es una cosa terrible, digamos, lamentable. Estuvieron ahí con todo lo que implica para un adulto mayor estar en el frío, estar, digamos, en condiciones infrahumanas, esa es la verdad. Y al gobierno parece ser que no le importa. ¿Por qué? Pues porque la lógica, ¿no? Digamos, de tratar de diseminar las pocas vacunas que se tienen y estar para la foto y demás, sobrepasa a la preocupación que debería ser real de que los mexicanos estén vacunados. En fin, es un caldo de cultivo, digamos, es un hilo de error tras error que hoy nos tiene como nos tiene lamentablemente a los mexicanos. Y yo no sé si es tanto un error o es deliberado. Entonces, primero es hacerlos sentir la carencia, ¿no? Es no vacunar, no te voy a vacunar, te voy a tener 24 horas y después me vas a dar las gracias porque te voy a vacunar y vas a ser de los pocos en este momento que tiene una vacuna y entonces todo el mundo dice, San Presidente, muchísimas gracias. Me parece que hay un poquito de perversión en esto, no creo que sean errores, de verdad me cuesta trabajo pensar que después de las experiencias anteriores no haya habido una evolución, no haya un aprendizaje y sigamos en esta tónica. Para mí que hay otro tipo de incentivo que los hace caer en esto, pero bueno, me interesa, tú comentabas, Irene, del estudio que habían hecho ustedes. ¿Qué más tenemos, qué más le podemos aportar a la gente? ¿Qué más le podemos decir a la gente para entender qué está pasando y saber si tendrá una pronta solución? Porque de verdad, la gente que nunca ha tenido un problema de salud, de estos crónicos, de estas enfermedades degenerativas, no puede entender la necesidad de un tratamiento. Sí, creo que hay que aclarar, uno, como creo que ya lo habían dicho antes, tanto Andrés como Enia, desabasto sí había visto antes, pero no el nivel que estamos. También creo que ahorita lo que estamos enfrentándonos y una de las razones por las que sacamos la investigación es que empezaron a haber muchos malentendidos, incluso a veces ya plenas mentiras respecto a por qué había tanto desabasto, ¿no? Se empezó a culpar a los directores de hospitales, a los propios doctores del desabasto. Habían dicho que
justo, ¿no? Que si era un problema internacional. Han dicho muchísimas causas y lo que nosotros queríamos explicar era la serie de decisiones que se fueron sumando para dar como resultado el desabasto generalizado que estamos viendo. Y volvemos, ¿no? Pues, ¿cuáles son las decisiones? Pues esto, que se pasaron primero a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, esto de las distribuidoras, esta pelea con PISA, esta desaparición del Seguro Popular. Obviamente se hace un cambio porque se dan cuenta que Hacienda no puede hacer las compras y es cuando se le pide a la UNOPS, que es el organismo de la ONU, que realice las compras para el resto del sexenio. Ahí quiero poner, nada más como para que la gente entienda, vamos a pagarle a la UNOPS por hacer algo que el IMSS hacía de manera, digo, ya contemplando en su presupuesto, ¿no? Se va a gastar más por lo que ya se hacía. Y nada más como para ponerlo, porque no estamos en contra de que se mejoren los procesos, al contrario, creo que todos aquí estamos de acuerdo en que se podía mejorar el proceso. El sector salud y el sistema de salud público de este país es, yo creo que los sistemas con más, ahora sí que carencias y áreas de oportunidad para mejora, pero incluso pudieron haber pagado a la UNOPS para que supervisara las compras que hacía el IMSS. No tenían que deshacer ni cambiar de modelo de la noche a la mañana. Podían hacer otras cosas para, si realmente su interés era luchar contra la corrupción, pues ¿dónde están las investigaciones y las sanciones a los funcionarios que lucraron, ¿no? Porque también eso es lo que molesta. Se dice mucho que había corrupción y que había... y no es, creo que es innegable que haya corrupción en el sector salud, pero ¿dónde están las investigaciones? Sí creo que tenemos que voltear a ver eso. O sea, la corrupción no se previene ni se castiga destruyendo instituciones y programas. Yo siempre lo digo, ¿no? Los que cometen los actos de corrupción son particulares, son personas. Entonces, si uno quiere luchar contra la corrupción, pues se investiga y se sanciona a esas personas, no se destruye el sistema completo, porque además, pues todas estas personas que se supone que cometieron actos de corrupción, pues o quedaron en el IMSS o se fueron a otra institución pública. Y sí creo que el gran pendiente para que la gente entienda qué es lo que nos falta para arreglar el problema, digo, la UNOPS ya se está encargando de la compra de medicamentos, ellos tampoco tenían la experiencia respecto a un mercado tan grande como es el mexicano. Por lo que estamos viendo, otras cosas que también decía el presidente, ¿no? Que ha dicho, que no lo dejaban comprar en el extranjero a farmacéuticas internacionales. Por lo que estamos viendo de la compra que ya está haciendo la UNOPS, básicamente la mayor cantidad de ofertas las recibió de empresas mexicanas, porque es lo más obvio. Para cualquier sector, pues que haya una industria mexicana, ¿no? O sea, creo que es lo ideal, tanto para vacunas como para medicamentos, sobre todo porque son los que mejor conocen los registros sanitarios, que es otro tema que no hemos abordado. Justo cuando empieza la pandemia se abre la oportunidad para que se compre al extranjero saltándose estos registros sanitarios, lo cual también es muy peligroso, porque sí se hacen este tipo de reformas para una cuestión de emergencia, como puede ser la vacuna, ¿no? Bueno, se tiene que aprobar de una manera muchísimo más rápida porque se tiene que aplicar a una mayor en una mayor rapidez y no se pueden hacer todas las pruebas que se harían usualmente. Eso está pasando en casi todos los países. Pero de ahí a que determinen que pueden comprar al extranjero a cualquier farmacéutica, cualquier tipo de medicamentos, sin comprobar que son seguros para aplicarse a la población mexicana, ahí creo que es donde está el otro problema, ¿no? Entonces también se dijo que querían comprar al extranjero y ahorita estamos viendo que la propia UNOPS, que es el organismo que determinaron para que haga las compras, va a acabar comprando farmacéuticas mexicanas. Y lo que está pendiente, y seguimos poniendo en el renglón, es la distribución. Sí. Como rompieron con las tres distribuidoras, no tienen la manera de distribuir estos medicamentos al país y nos va a salir más caro, porque antes lo que pasaba, y por eso creían que había el oligopolio, era que las distribuidoras vendían tanto distribución como insumo. Y no porque ellos lo produjeran, sino porque ellos le compraban a otras farmacéuticas mexicanas y entonces le daban, ahora sí que el combo al gobierno mexicano, ¿no? Te vendo la distribución y te vendo el insumo, y por eso ganaban tantos contratos, porque era muy difícil competir cuando es tan cara hacer la distribución de medicamentos. Ahora vamos a tener que pagarle quién sabe a quién para que haga la distribución de medicamentos. Y ya salieron a decir que Birmex, que además nosotros les dijimos, Birmex es la segunda institución con más facturas falsas que nosotros encontramos en la anterior investigación que hicimos respecto a cómo usaban empresas fantasma para desviar recursos. Birmex va a ser la encargada para distribuir medicamentos. Y ya salieron a decir que van a ser cuatro ahora sí que redes de distribución a nivel nacional, pero lo que va a tardar eso y la cantidad de recursos que se van a ir para hacer algo que ya se hacía y se pagaba ahora sí que por el servicio de distribución, sí, la verdad es que me parece muy preocupante y creo que todos tendríamos que estar cobrando conciencia de la magnitud y de las consecuencias que van a tener estas malas decisiones de parte de la actual administración.
Y uno de los problemas, yo leía esta semana en algún periódico, en algún portal, no recuerdo bien, del problema de algunas medicinas que están llegando del extranjero, que traen también los prospectos, no solo en otra lengua, sino a veces con otro alfabeto. Entonces, ni siquiera es fácil la traducción y los médicos tienen que conocer los componentes de los medicamentos para saber si pueden o no recetarlo. Entonces, si tú compras, el caso era de una compra de unos medicamentos lituanos. Entonces, de repente el médico ve el prospecto y dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, no hay manera, son muchas complicaciones en las que no se pensó. Andrés, tu opinión. Pues mira, creo que una vez más este es un problema que inclusive aquí en la conversación vale la pena tratar de no tener un discurso polarizante, porque no es unos contra otros, el gobierno contra los conservadores, no, ese es un discurso falso. Una vez más, son derechos de las y los mexicanos y eso se tiene que poner por adelante siempre. Ahora, creo yo que ha habido buena intención, por lo menos en discurso, por lo menos por escrito, que ha fracasado, y hay que decirlo con todas esas palabras, para poder corregir, porque si no lo vemos así y seguimos tapando el sol con el dedo, no vamos a ver, uno, el sufrimiento de tantas y tantas personas y sus familiares que no están teniendo acceso a los tratamientos, y dos, va a ser poco objetiva nuestra acción para resolver estos problemas. Evidentemente las compras centralizadas que intentó Hacienda había muy buena intención, pero no se dimensionó el tamaño del problema y las complicaciones y la cantidad de detalles que hay que ver, ¿no? El menospreciar a la industria nacional es un gravísimo error, y lo vemos ahora con las vacunas, ¿no? Las vacunas le llegan primero a quien las produce, pues claro que es obvio, ¿no? Eso va a pasar siempre, ¿no? Y no solamente va a pasar con las vacunas, va a pasar con cualquier otro medicamento. Entonces, el seguir echándole tierra a la industria mexicana, que puede ser que había mucha corrupción, si la hay, que se demuestre y que se castigue, pero no se destruya de tajo, que eso estamos pagando las consecuencias. Ahora, sí es cierto que, como les decía, hay evidencia, ¿no? Tanto en los reportes que tenemos en Cero Desabasto, los primeros semestres de 2020, a causa de esta falla en las compras, fue terrible, aumentaron los casos en esos primeros semestres y lo vemos reflejado en las quejas que hay a la CNDH, a la CONAMED, lo vemos reflejado en las recetas no surtidas que reporta el IMSS. Nada más en los primeros 2 meses del 2020, más de 4 millones de personas se quedaron sin su medicamento, ¿no? Esto es una tragedia, ¿no? Esto es una tragedia que va a tener consecuencias no necesariamente hoy, que hay muchos pacientes que viven con cáncer, que viven con alguna enfermedad inmunológica, están teniendo consecuencias no solamente en su salud, sino económicas, en temas familiares y demás. En muchos casos va a haber consecuencias en los próximos años. Esto es algo que tenemos que vigilar y que dar seguimiento, y tendría que haber ya una estrategia no solamente para corregir el problema, sino para resarcir el daño que se ha hecho a todos los mexicanos. En cuanto a la nueva estrategia de la UNOPS, hay que ver, como bien dice, no solamente la distribución. Yo agregaría a esta discusión la parte del almacenamiento. El almacenamiento es un reto tremendo, sobre todo si se piensa en compras bianuales, por ejemplo, como se ha dicho. Ya se intentó, por un tiempo se hicieron las compras centralizadas de los estados del Seguro Popular de vacunas, de métodos anticonceptivos, de pesticidas y de tiras reactivas para detectar algunas patologías como diabetes, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia. Había un problema porque cuando se hacían las compras anuales, los estados no tenían bodegas donde guardar todo el insumo para todo el año, y se llegaba a acuerdo con los distribuidores para que se distribuyeran cada 2 o 3 meses a los almacenes estatales. Ahora, ¿qué va a pasar si hacemos una compra a nivel internacional? Nos llega un barco con todo lo que compramos para 2 años. ¿Dónde lo vamos a guardar? Los medicamentos no son cualquier cosa, ¿no? Tiene que haber temperatura, humedad. Tiene fecha de caducidad también. Y tienen fecha de caducidad además, ¿no? Y tiene que haber un control de inventarios que hoy sabemos que es imposible para cualquier subsistema, hasta para el IMSS, que es el que mejor lo hace, de dar seguimiento preciso a todos sus insumos. Imaginemos esto es un reto grandísimo que se nos viene y no se va a resolver de un día para otro. Adicionalmente a esta gran pregunta que es, ¿estos medicamentos son seguros y eficientes? ¿No? Porque
Esto lo hacíamos muy bien a través de la COFEPRIS, que era un organismo independiente, ¿no? Que tenía pues esta autoridad, hoy ya no lo tiene, y además estábamos enfrentando este parche tremendo de comprar el medicamento más barato. Yo creo que lo del lenguaje es lo de menos, ¿no? Esta confianza en los genéricos que se había ido ganando gracias a que la COFEPRIS había sido muy estricta, muy acuiciosa, y todavía no la terminábamos de ganar esa batalla. Ahora, pues con estos nuevos medicamentos va a haber además un prejuicio y un tema de no, yo no quiero esa vacuna o ese medicamento que viene de X o Y lado. ¿Por qué? Porque la confianza que teníamos los ciudadanos en la COFEPRIS y los profesionales de salud se va a perder. Eso es de las cosas más graves que están pasando ahora y que las consecuencias, insisto, las vamos a pagar a mediano y largo plazo. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a fondo. Vamos a hablar de la repercusión que tendrá a futuro y que además ya lo empezamos a ver, el hecho de que no tengamos las vacunas que se aplicaban tradicionalmente a los niños en este país y a las personas. De repente se nos dice que nos vacunamos de influenza y no había vacunas para la influenza. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos años vamos a regresar? ¿A qué época regresamos si seguimos sin vacunas? Estamos en A Fondo. Bien, vacunas del cuadro básico, la otra escasez, no tenemos vacunas y hay algo que es preocupante, ya tuvimos algún brote de sarampión al principio de la pandemia, el sarampión se suponía que ya no existía, ya estaba erradicado de nuestro país. Yo soy de una generación en la que todos teníamos uno o dos amigos que habían padecido poliomielitis y de repente la poliomielitis desapareció gracias a este sistema de vacunación que teníamos en que se aplicaban todas las vacunas en plazos determinados sin que hubiera problemas de desabasto, sin que hubiera escasez para este tipo de vacunas. Si esto se repite, vamos a empezar a tener problemas y vamos a empezar a tener una niñez con discapacidad, porque las enfermedades para las que hay vacunas, muchas de ellas generan alguna discapacidad y generan problemas de largo plazo en los niños, amén de que, bueno, es difícil sin estas vacunas impedir los contagios. Kenia López Rabadán, ¿se ha planteado esto en el Senado? Sin duda, Maite. A ver, en el Senado se ha planteado desde distintas aristas. El primer tema que se subió al estrado, ¿no? O sea, la Cámara Alta, arriba del Senado de la República ya no hay, en términos legislativos, ya no hay algo más alto, ¿no? Se ha discutido, se ha abordado en el Senado de la República y lo primero que se abordó fue la escasez de medicamentos para las personas con cáncer. Ahí como arrancó esta discusión, esta polarización, porque claramente pues, hay una visión pro gobierno que va a justificar esto, lamentablemente, y muchas otras cosas más. Y hay una visión, de oposición al gobierno que reclama esta y muchas otras cosas. La primera que se subió a discutir, en este tema, fue la preocupación de los medicamentos para el cáncer. Y el argumento era y es muy sólido. Y estamos hablando de ya más de un año de esta discusión. Sí. Y lo que se decía en la tribuna es que los medicamentos para las personas que tienen cáncer son carísimos, son inaccesibles para el 98% de los mexicanos. Hay tratamientos de personas que tienen cáncer que al mes probablemente tendrían que estar gastando 40, 50, 60 mil pesos solo para pagar su tratamiento y no morir. Es claro que no es posible para la mayoría de los mexicanos poder acceder a eso. Segundo, después se habló de los medicamentos, de la falta de medicamentos para los niños con cáncer, específicamente para los niños con cáncer, cuando se generó todo un movimiento por parte de los padres de los niños con cáncer que decían no hay medicamentos en los hospitales y mi hijo o mi hija, ¿no? Porque ha habido muchos testimonios, pueden perder la vida, incluso varios lo han perdido y están los señalamientos claros en los medios de comunicación.
Después de ahí pasamos, ¿no? Digamos, de este tema tan complicado, pasamos, por ejemplo, a la escasez, entre otras cosas, de la vacuna que bien comentas tú, del sarampión. O sea, digamos, hemos ido como increciendo, o sea, ha ido como volviéndose más sólida la discusión y lamentablemente con más ejemplos. Yo quiero solamente citar algo aquí que lo has dicho muy bien y es preocupante. Este gobierno va a dejar marcado no solamente estos 6 años de administración, sino a las generaciones futuras. Un niño que no tenga una vacuna hoy, lo que en estricto sentido puede suceder es que esté impactado en su primera infancia, en su adolescencia y por supuesto en su adultez. ¿Qué es lo que debería de hacer el gobierno, digamos, de manera objetiva? Reconocer los errores. Más allá de politiquería y más allá de qué partido político gobierna, me parece que eso es lo menos importante, porque al final partidos van y partidos llegan y partidos se van. Todos se han ido y todos se irán, incluyendo este. El tema de fondo es cómo lograr que entiendan que la política pública de salud es errónea. Ese es digamos, el problema de fondo. Porque una vez que reconozcan esto, van a poder cambiar muchísimas cosas. Ahora, se ve lejanísimo porque estamos hablando de que, por ejemplo, en términos de las vacunas para el COVID, el vocero, líder ideológico, estadista o aspirante estadista, que es el doctor Gatell, es ideológicamente supeditado a López Obrador. Y contra eso no hay nada que hacer. O sea, cuando dejaste de ser técnico para ser político, y lo digo yo por experiencia, cuando dejas de ser técnico para ser político, tienes una subordinación ideológica de inicio a un partido o a un líder. Y en ese momento, miren, esta es la 4ª vez que soy legisladora, llevo 22 años militando en el Partido Acción Nacional. Claramente sé cómo los grupos parlamentarios definen sus votaciones en función de su grupo parlamentario. Eso es lo que hoy está haciendo Gatell desde la Subsecretaría de Salud. Está ideológicamente subordinado a López Obrador, no a los mexicanos, no a la ciencia, no a la técnica. Está subordinado ideológicamente porque piensa como un político y no actúa como un técnico. Y ante eso, pues evidentemente estamos, digamos, contracorriente todos los mexicanos. No solamente por estos 4 años que les faltan, sino por muchos años más que van a impactar estas malas decisiones. De acuerdo. Andrés Castañeda. Pues bien, ¿no? O sea, el tema de las vacunas es un tema delicadísimo y es una de estas cosas que, a no ser que haya una educación y sepamos que es importante lo de vacunas, no se ve como una urgencia. A diferencia como un medicamento de una patología en agudo que estamos sufriendo, en donde muchos de los mexicanos vamos y lo compramos en la farmacia, no de estos últimos años, sino de siempre cuando nos falta. La vacuna en muchos casos no es una prioridad porque no duele hoy. No, es una cosa que a lo mejor no vemos las consecuencias mañana mismo, sino se tarda en darnos cuenta el impacto, y es un impacto a nivel de la comunidad, no es un impacto a nivel individual. Entonces el costo de dejar atrás este programa que históricamente nos colocaba como líderes mundiales es altísimo. Y no solamente es en la vacunación específica. Por ejemplo, venía ya el programa de la cartilla electrónica de vacunación que nos permitía saber en tiempo real a cuántos niños y en dónde y quién no le puso la vacuna con nombre y apellido. Se ha dejado a un lado, se ha seguido manteniendo por algunos gobiernos estatales, pero el impulso federal, pues más bien parece ahora una barrera federal, ¿no? A este tipo de acciones que nos daban más información, nos permitían mejores políticas públicas, nos permitían tomar mejores decisiones, ¿no? El tema de la vacunación igual es un tema complicado, no es nada sencillo, son un montón de biológicos, se vacuna contra 14 enfermedades en México y además tendríamos que estar ya discutiendo otras vacunas como la de la hepatitis A, como la de la varicela, como integrar al cuadro básico de medicamentos y bueno, ahora la de la COVID y pareciera que es un tema que se da por sentado y que ya venía funcionando bien
y en muchas ocasiones hasta se achaca que ya venía mal desde el pasado. Hoy tenemos los datos y sabemos que eso no es cierto. Sabemos que a muchos niños les faltan sus vacunas, a muchos niños, millones de niños en el país. Falta preguntar a papás y a mamás en todos los estados de la República cómo te dicen es que no le han puesto la vacuna a mi pequeño. Y esto es grave, porque hay vacunas que se pueden retrasar, ¿no? Digamos, y no pasa nada, pero hay vacunas que si no se aplican se determinan como oportunidades perdidas, que ya es difícil, digamos, digamos, hacerse un hueco inmunológico, ¿no? Un hueco de vulnerabilidad, unas bolsas de susceptibles, le llamamos, que son grupos de personas enteras que no están vacunadas y que este efecto de protección comunitario que podríamos tener se va perdiendo, ¿no? Claro ejemplo el del sarampión con los casos que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Que si bien no, o sea, este gobierno no recibió los esquemas de vacunación en su mejor momento, pues tampoco se ha hecho todo lo que se tiene que hacer para resarcirlo y al contrario, ¿no? Se han quedado y se han seguido con huecos. Entonces creo que es de estas cosas en donde se tiene que cambiar el discurso y decir, bueno, sí había un problema, pero lo voy a resolver y voy a trabajar el doble porque hay un hueco, ¿no? O sea, ahora es justo esa es la actitud que se tiene que tener. Tenemos que dejarle de echar la culpa a otros grupos, al pasado, a quien sea y, insisto, ver por los derechos de las y las personas y en este caso de las y los niños y ponernos a trabajar para resolver la problemática, que eso es lo que nos falta ver en tantos frentes en salud. Derecho a la salud, derecho a la vida, derechos fundamentales. Gracias, Irene. Sí, yo creo que, va a ser, la verdad, una deuda muy grande con la población mexicana. A mí sí me duele mucho, la verdad es que sí creo que de los sistemas de vacunación en el país, de los grandes logros del sistema de salud pública, ¿no? Como decía Andrés, ¿no? Si éramos referente internacional, incluso esa sabiduría y toda la experiencia que además está obviamente dispersa en todo el país, se pudo haber aprovechado para lo de la vacunación del COVID. Entonces, la verdad es que sí creo que va a ser una deuda, además, como siempre, ¿no? Con la gente de menos recursos. O sea, creo que hay que volver a eso que decía Andrés. O sea, el tema de vacunación, pues sí es un tema muy complejo, pero al final los que más acaban siendo afectados por la falta de vacunación son las personas que no van a poder hacer frente a estas enfermedades de su propio bolsillo, ¿no? Si le da este tipo de enfermedad a una persona de recursos, pues irá a un hospital privado, ¿no? Pero que le dé a personas de escasos recursos, además de las comunidades más marginadas, ¿no? Creo que una de las cosas que también hay que hablar que hace falta para poner en la mesa respecto a la vacunación de COVID era como esta doble estrategia que tenía el gobierno mexicano, ¿no? Pues sí, si uno iba a una clínica, se aplicaban las vacunas, pero ellos también iban a las regiones más remotas para vacunar a todas las poblaciones que no podían asistir a una institución de salud pública. Y sí creo que hay que hablar también de lo que está pasando, ¿no? Nosotros en la investigación que sacamos la semana pasada ya empezamos a hablar pues, muchos pacientes de cáncer que ya están perdiendo la vida porque se modificó su tratamiento. Que eran unas cosas que también nos entendían, ¿no? Los medicamentos, el tratamiento de cáncer tiene que seguir unos protocolos internacionales. No es una cuestión que un doctor decidiera si podía aplicar un medicamento o no. Son protocolos muy estrictos en los que tiene que dar unas combinaciones de medicamentos en ciertas dosis, de cierta manera. Es distinto tratar un cáncer para un adulto que tratar un cáncer para un niño. Y lo que empezamos a ver fue que los doctores lo único que les quedaba era modificaron el tratamiento de muchísimos pacientes porque no tenían los medicamentos a la mano. Ya para medir las consecuencias que esa modificación del tratamiento va a tener, ya sabemos de personas que perdieron la vida y obviamente también el tiempo de calidad que perdieron los familiares de estar con sus pacientes a tener que estar buscando como desesperados el medicamento en farmacias privadas, o andar pidiendo recolección de dinero para que pudieran pagar el medicamento. Todas estas cosas que vamos viendo y que se van sumando, sí creo que más allá de buscar responsables, que nos lleven a la empatía, de la urgencia en el momento para que se arregle esto. Yo sí, por eso sacamos la investigación en Impunidad Cero, ¿no? Sí es importante asignar responsabilidades, pero en este momento de tal urgencia que estamos viviendo, no solamente por todo lo que se está acumulando por el desabasto que ya lleva 2 años, sino por todas las afectaciones que se están viendo por el COVID-19, llamar a la empatía y pedir
que se recapacite, o sea, que se tomen, si se quiere cambiar de modelo está bien, pero que se haga de manera paulatina. Ni cualquier política pública se tiene que hacer con base en lo que ya existía. No se puede hacer una política pública y más en un sector tan complejo como es el sector salud público mexicano de la noche a la mañana. Se tiene que identificar qué es lo que está fallando y mejorar el proceso, pero no se parte de cero y no se empiezan a cambiar los modelos como estamos viendo ahorita. Entonces sí creo que nadie está en desacuerdo en que se tiene que luchar contra la corrupción. Creo que además la corrupción en el sector salud es de las corrupciones que más coraje dan, pero que lo hagan bien. No deshaciendo sistemas y programas y poniendo en riesgo la salud de todos los mexicanos. Sí, sobre todo ahorita la escasez, el problema ya no es de dinero, o sea, aunque tengas el dinero, ya no hay medicamentos en México. O sea, hay medicamentos que no existen. No, los anticoagulantes no hay, el metotrexato no existe. Hay muchos medicamentos que ya no los consigues, aunque tengas el dinero para pagar, y que no son baratos, no existen. Y eso es verdaderamente lo preocupante. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Aquí estamos en A Fondo hablando sobre la escasez de medicamentos. Bien, vamos a la etapa de cierre del programa, las conclusiones, algún comentario final. Tendremos 1 minuto y medio para cada uno de ustedes. Senadora Kenia López Rabadán, 1 minuto y medio para un comentario final, alguna conclusión. Muchas gracias, Maite. Primero, gracias por la invitación, gracias a mis compañeros panelistas. Solamente decirte, hoy vino a México Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Como todo populista, le echó flores al presidente López Obrador, otro populista. ¿Saben cuántas personas en Argentina se han vacunado de cada 100? 1.6. En México, 1.3. La verdad es que lo que nos queda claro es que no son los discursos lo que va a curar ni a los mexicanos, ni a los argentinos, ni a nadie en el planeta. Son las políticas públicas eficientes, es la inteligencia, es la técnica, es la posibilidad de comprar en tiempo y forma vacunas y todas las medicinas que se requieren. Si este gobierno populista no entiende que tiene que modificar la forma en la que ha llevado la pandemia y toda la compra de las demás medicinas, porque es errónea, porque es mala, porque además es letal, entonces estaremos lamentablemente viviendo una de las peores etapas en la vida de este país. Ojalá y lo entienda, no por el bien solamente de este gobierno, sino por el bien de cada una y cada uno de los mexicanos, que por cierto pagan impuestos y solventan estos errores lamentables del gobierno mexicano. Si en lugar de haber tirado el dinero en el aeropuerto, en este capricho del aeropuerto, se hubieran comprado vacunas, hubiera alcanzado para más de 40 vacunas, para más de 40 dosis de vacunas por cada uno de los mexicanos. Fíjense nada más el nivel de error. Cada mexicano en este país hubiera podido comprar o tener hasta más de 40 vacunas. Hoy, el 99% de la población no tiene ni siquiera una. Muchísimas gracias por la invitación, querida Maite. Gracias, Ireneta. Yo te pido tu comentario final. Pues digo, yo lo dejaría en intentar llamar a la empatía. Creo que esta pandemia lo que nos ha hecho ver a todos es la importancia de la salud y de un buen sistema de salud pública. Sí creo que estamos acumulando problemas que no deberíamos. Ya de por sí estamos enfrentando la pandemia con todo lo que está pasando por el desabasto y las decisiones que se han tomado de manera inadecuada y precipitada respecto al sector salud, vamos a ver otras afectaciones. Y justo hacia eso voy, ¿no? O sea, que no porque estemos viviendo una pandemia, que obviamente todos estamos con el foco respecto a cómo vamos a hacer para que se vacune la mayor cantidad de personas lo más rápido posible, pero eso no quita todas las otras enfermedades y afectaciones y pacientes que existen en el país, ¿no? A los cuales también se les tiene que dar respuesta. Entonces, sí pondría el dedo en el renglón de pedirle al gobierno que nos diga cuál es el plan para distribución y almacenaje de medicamentos en plazo. Ya hicimos la pregunta y nos dijeron que la respuesta era que se iba a construir una red nacional de distribución. Esta no es una respuesta para corto plazo. Entonces sí pondrían el dedo en el renglón de lo que falta, ¿no? Bueno, ya se le pidió a la UNOPS. ¿Qué va a hacer la UNOPS? Porque además preguntamos a la UNOPS y nos dijo que ellos no se van a dedicar a la distribución. ¿Qué se va a hacer para distribuir medicamentos en este país para que se siga y se pueda hacer frente al desabasto que estamos viendo? Gracias. Doctor Andrés Castañeda, por favor.
Pues nada, agradecer mucho el espacio y la charla con las compañeras, decir que tenemos que poner, o sea, creo que si no nos ha quedado claro que la salud impacta todos los rincones de nuestra sociedad y todos los espacios que se pueden ocupar por una mala salud con la pandemia, no sé qué podría hacerlo. Es tiempo de voltear a ver la salud como un tema prioritario en la agenda nacional y como un tema de derechos de todas y de todos, como un tema que vulnera más a los que ya estaban más vulnerables y por lo tanto tendremos que poner aún más énfasis en el tema. Reconocer, uno, que es responsabilidad de todas y de todos, ¿no? Que no podemos echarnos la bolita ni culpas, ni decir que es culpa del gobierno completamente, sino todos y todas poner de nuestra parte en un discurso de construcción y reconocer qué es lo que está mal, generando evidencia, ¿no? Sumándose. Los ciudadanos se pueden sumar a través de la plataforma cerodesabasto.org cuando no les surtan su medicamento, y las organizaciones también se pueden sumar al colectivo Cero Desabasto y desde ahí exigir y construir en conjunto con la autoridad soluciones para que justo no nos vuelva a pasar, no nos siga pasando este tema que tiene tantas consecuencias en la salud y más allá de la salud. Que me decías es cerodesabasto.org. Así es. Bien. Kenia López Rabadán, senadora, muchas gracias. Irene Tello, analista, muchísimas gracias. Doctor Andrés Castañeda Prado, de nosotros, muchísimas gracias y gracias por haber contribuido a generar una visión mucho más amplia y más clara y más lógica de lo que estamos viviendo y que de repente nos dan arrebatos de rabia porque no entendemos la dimensión del problema, no entendemos la magnitud y no entendemos tampoco hasta dónde llegan nuestras responsabilidades o nuestras posibilidades de alcanzar una mejora. Gracias, esto fue A Fondo.